Gutiérrez es graduado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y ha completado su formación en cursos y seminarios en el Barbour Institute en Londres y en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Centro de Estudios del Museo Reina Sofía, el Thyssen-Bornemisza, la Cátedra del Prado. Ha sido becario en varias ocasiones de la Fundación de Amigos del Museo del Prado y de otras instituciones, y ha dedicado investigaciones sobre historia cultural y musicología, que es otra de sus vertientes en fin, muy particulares por lo que veo. Organizando conferencias y distintas actividades a cargo de estudiantes y también de prestigiosos historiadores. Va a hablar de la fábrica de la ideología, el Museo del Prado como archivo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenos días. Quería agradecer en primer lugar al foro por haber aceptado mi comunicación y por toda la organización, y por supuesto a todas las personas que habéis venido. Bueno, yo la investigación que voy a presentar hoy aquí un poco es, digamos, más histórica que las que me han precedido. Lo que intento es analizar el Museo del Prado en sus orígenes, en la fundación por Fernando VII en 1819, y tratar de ver desde la historia cultural pues un poco para qué servía, cómo funcionaba, a quién se dirigía. Entonces, lo que hago es construir un marco teórico que me sirva para deconstruir al museo, digamos, un poco la arqueología del museo, de ese primer museo, intentar deconstruirlo como un archivo. Es decir, para mí, digamos, el Museo del Prado, o sea, es un lugar de comunicación plural, un lugar donde se intenta comunicar el museo con sus públicos a través de mecanismos complejos, ambivalentes, normalmente insospechados. Uno de ellos es digamos, el carácter del museo como un archivo. Normalmente solemos pensar que el archivo es digamos, un almacén polvoriento de legajos, pero en realidad el archivo puede ser una institución de poder. Esta es una teoría que ha sido sostenida sobre todo en un libro que se llama Mal de Archivo, de Derrida, donde el filósofo francés analiza, digamos, la etimología plural de lo que significa un archivo en realidad. En la raíz etimológica del archivo están tanto el inicio como el mandato, es decir, están los arcontes, los magistrados que gobernaban las ciudades griegas, y también el origen y el principio. Es decir, un archivo es una institución donde se controla la secuencia temporal, el relato de la cronología, y además es una institución nomológica, es decir, enunciadora de leyes y normas de funcionamiento. Yo creo que podemos leer el primer Museo del Prado, e incluso el actual, en esta clave de una lectura considerándolo como un archivo. Es decir, el Museo del Prado ha determinado la norma de la historia del arte español, canónica, cronológica y nacionalmente. Ha construido todo el discurso como si fuera una institución de poder. En este sentido, ya desde los primeros documentos que encontramos en la Fundación en 1819, encontramos que se refieren sus funciones primordialmente como comunicativas, pedagógicas. Es decir, debía proporcionar un modelo a los estudiantes de artes y franquear asimismo la visión de las principales obras artísticas patrias a los aficionados y a los conocedores. Bueno, todo eso está muy bien, pero yo, mirando el contexto histórico, me parece que son funciones como muy inofensivas para una época tan enormemente inestable. Digamos que era una España tras la Guerra de la Independencia, una España de posguerra dividida entre la Constitución de 1812 y el absolutismo que pretendía imponer Fernando VII. Entonces, yo lo que querría analizar serían qué son realmente, cuál es el trasfondo de estas supuestas ideas pedagógicas de la institución. Es decir, cómo funcionaba el mensaje transmitido por el archivo museístico, por el primer Museo del Prado, y qué tipo de narración creó. Es decir, qué se enseñaba realmente en este primer Museo del Prado. Para responder a esta pregunta, resulta extraordinariamente útil recurrir, por supuesto, a Louis Eusebio. Louis Eusebio era el primer conserje del museo y era también pintor del rey. Louis Eusebio forjó el discurso textual de la institución a través de guías, catálogos, ensayos que se vendían en el museo. En su noticia de los cuadros que se hayan colocados en la Galería del Museo del Rey de 1828, nos da muchos datos útiles sobre cómo funcionaba este primer museo. Por ejemplo, en la advertencia preliminar nos dice que las obras del museo no podían descolgarse sin una orden directa del monarca, su propietario.
Es decir, me pregunto, ¿qué discurso era este, entonces, un discurso tan trascendental que no podía ser alterado ni siquiera por el propio director del museo? Solo tenía que tener una orden directa del rey. Tanto en esta como en otras publicaciones, Eusebi nos va a contar cómo era este discurso, cómo esta narración del museo. El museo poseía una ordenación invariable que se basaba en el célebre esquema de las escuelas nacionales, algo que ya se especificaba en el anuncio de apertura de la institución. Bueno, yo me voy a centrar, por supuesto, en el museo original, que es el que más me interesa y que se consagró únicamente por cuestiones logísticas a lo que podríamos considerar el núcleo básico del Prado, el núcleo elemental, es decir, las 3 salas de la Escuela Española de Pintura. He realizado sobre el catálogo de Eusebi de 1819, donde inventarió los cuadros, aquí veis un poco cómo ha funcionado mi método de trabajo. He hecho como un análisis de las tendencias temáticas para ver cómo se organizaba la colección. Como vemos, la presencia de la pintura religiosa es abrumadora. Yo creo que esta religión presente en el Prado se puede relacionar directamente con la propia piedad católica del rey Fernando VII, que fue educado por clérigos y que rechazó, cuando Napoleón le retuvo en Valençay, en Francia, rechazó las indecorosas pinturas de Rubens que decoraban el palacio y las sustituyó con gran coste por una galería de cuadros religiosos. Además, Fernando era religioso hasta tal punto que se vinculaba a sí mismo con San Hermenegildo, que era considerado como el primer mártir cristiano de España y que se enfrentó a su propio padre, como hizo Fernando VII. Además, también podemos, por ejemplo, los cuadros de retratos reales, que son muy numerosos, se pueden asociar también con la figura del rey, puesto que el rey estaba vinculándose a la España inalterablemente monárquica frente a la soberanía nacional que proponían las Cortes de Cádiz. De todos modos, fuera de la biografía personal del monarca, creo que es difícil unir obras tan dispares. Pero lo cierto es que los ideólogos del museo lo consiguieron gracias a la plasmación práctica de la teoría artística que venía fraguándose desde principios del siglo XVIII. Es decir, ¿cómo podemos articular bajo el mismo techo, por un lado, a Velázquez, que se consideraba rival de Rubens, de Tiziano, y no tenía nada que ver en teoría con sus maestros sevillanos, o por ejemplo Rivera, que era un caravaggesco y que se consideraba hijastro, así decía, de la cruel España? Entonces, ¿cómo agrupar a todos estos personajes tan dispares? Pues lo hicieron en base a la supuesta Escuela Española de Pintura. Este es un concepto inventado por la Ilustración y que fue apuntalado por autores, pues digamos, como Palominos, como Jovellanos, como Pons, como Oceano, como Yaguno, que definieron a través de sus libros y sus publicaciones la supuesta singularidad nacional del patrimonio artístico español. A principios del siglo XIX encontramos también numerosa documentación que nos indica el éxito pragmático de estos sistemas de ordenación archivística por escuelas nacionales. Ceán Bermúdez, por ejemplo, hizo un sistema de ordenación así, de este modo, de escuelas nacionales y autores, para utilizarlo en el caso práctico de una colección de estampas, es decir, un museo portátil. Y así lo vemos en un manuscrito de la Biblioteca Nacional. El conserje Luis Eusebi, ya mencionado, este es el catálogo de Ceán Bermúdez, el conserje Luis Eusebi también escribió un ensayo sobre las diferentes escuelas de pintura en las que detalla las características de cada escuela nacional. El Museo de Fernando VII utilizó toda esta teoría, para crear un sistema de ordenación donde buscaba liberar a las imágenes de sus circunstancias originales. Es decir, buscaba descontextualizar estas imágenes y así resignificarlas autónomamente como pinturas plenamente españolas, características de la nación. De este modo, sutil pero convincente, se va a ir desarrollando un relato de las colecciones que se asocia a una de las posibilidades pedagógicas de la Ilustración. Es decir, la instrucción pública entendida jerárquicamente, transmitiendo una ideología desde las clases superiores hacia las inferiores. Pensemos, por ejemplo, en Voltaire. El Museo Archivo del Prado va a seguir relatando durante mucho tiempo después toda esta ficción nacionalista ideada por el poder de la monarquía desde sus orígenes, como van a atestiguar las fotografías a finales del XIX de Logan, por ejemplo. Creo que debo incidir también en cómo se desarrolló la arqueología de esta ficción archivística, de esta ordenación de las colecciones. Pues Fernando VII en realidad no partía de la nada, sus ideas no venían de la nada, sino que se estaba inscribiendo, digamos, como en un juego de espejos, de reflejos, en un proceso zigzagueante de apropiaciones. Por un lado, su propia idea provenía de un real museo de pintura que ya existía y que intentó realizar su antecesor en el trono, José I Bonaparte. Tanto este rey como su hermano, Napoleón, buscaban reinventar a su medida, pero invirtiendo la idea del Museo Revolucionario del Louvre, un museo que pretendió abrir a todas las personas las colecciones reales francesas, pero para ellos, para apropiarse de la idea de un modo imperial. Por otra parte, la colección de pintura de los reales sitios, que fue distribuida por el pintor Mengs en los palacios y que enfatizaba en su ordenación la supuesta escuela española, fue también la inspiración parcial de Frédéric Quillet,
que fue el comisario encargado por Bonaparte para crear el Museo Josefino. Como vemos, en última instancia, la base de la ordenación del Prado es la colección real. Y yo creo que en el fondo, creo que con la apertura del museo en 1819, asistimos a una metamorfosis de las colecciones reales resignificadas. Pues si antes estas servían para usos cortesanos, servían para justificaciones bélicas, usos eróticos, religiosos, etc., ahora se van a utilizar como un archivo que fabrique la ideología de la identidad cultural de la nación sin perder su esencia como colecciones reales. Es decir, nunca han dejado de ser colecciones reales al incorporarse al museo. Es otro uso, otra función. Por último, creo que podemos añadir un nuevo nivel de comprensión a las funciones que hemos ido desgranando del Museo del Prado, el primer Museo del Prado. Como hemos señalado, el museo, tanto en sus escritos como en su exposición, concebido como un archivo, encarna, enuncia y crea la memoria de la nación a través de su cultura. Pero lo cierto es que este archivo posee además lo que Derrida llama una fuera, es decir, un enclave, una representación física muy delimitada y extraordinariamente rica en su significación. El afuera del Museo del Prado es su espacio, su edificio. Y la función del Museo del Prado como configurador cultural de la memoria nacional encaja también en su naturaleza de monumento. ¿Qué es el monumento? Si seguimos a Siegfried Giedion, el monumento es aquello que trae la memoria y el recuerdo a las generaciones futuras. No se trata únicamente del recuerdo de la construcción imaginada de la nación española que ya hemos descrito. Tampoco es exclusivamente, digamos, por ejemplo, un monumento fúnebre, una especie de cenotafio, homenaje a la reina fundadora Isabel de Braganza, cuyo papel público como madre simbólica de los españoles se quería reforzar. Además, el monumental museo va a instituir la memoria futura y presente de la imagen de la nueva capital y de la nueva sociedad que quería proclamar Fernando VII. Por esta razón, el rey va a encargar, desde 1829, una colección de litografías al director del museo, José de Madrazo, de los cuadros del museo y que va a incluir, por supuesto, vistas del monumento centradas en su arquitectura. De este modo, Fernando se apropió del edificio de Villanueva gracias a la difusión reproductible de la nueva imagen del antiguo Gabinete de Ciencias Naturales. Desde luego, esta fue una utilización pública mucho más beneficiosa para el monarca. Bueno, en el catálogo de Eusebi que ya hemos visto, se apreciaba ya la importancia de las 16 vistas de paisajes singulares españoles en el primer Museo del Prado. En la Gaceta de noviembre, anunciando la apertura del museo, se nos informaba que el rey quería contribuir a hermosear la capital. Su preocupación es palpable también en la extraordinaria panorámica de la ciudad que el propio monarca nos ha legado, plasmada en la maqueta construida por el liberal arrepentido Gil de Palacio. A través de esta maqueta conocemos cómo era la imagen del Madrid de Fernando VII, en la que el Museo del Prado ocupaba un lugar representativo en uno de los ejes que vertebraban la ciudad, y en el que se engloban las reformas de José I o el propio edificio del Prado, concebido en época de Carlos III. Podríamos decir que estos lugares son englobados por el monarca en una suerte de traslatio que recibe el nuevo rey. De hecho, podemos recurrir a la terminología clásica de los expolia también, los bienes expoliados como botín de guerra, para entender mejor la reapropiación y el acarreo de materiales constructivos y espacios edificados que se operan una vez más, como es habitual en estos procesos de transferencia cultural, a través de la arquitectura. Un aspecto que me interesa es que en el primer Museo del Prado no había ningún retrato del rey, solo había la jura de Fernando VII como un príncipe de Asturias, de pared, que aludía directamente a su persona pictórica, es cierto, y estuvo colgado durante algunos años, pero solo legitimaba al rey como príncipe heredero. En 1828 se va a colgar el retrato ecuestre de Fernando VII realizado por José de Madrazo, pero el retrato fue hecho 9 años antes. Durante un tiempo en el Prado no hubo ninguna asociación pictórica directa de la museología con el rey. Me pregunto, ¿cómo podríamos explicar estas ausencias? ¿Cómo podríamos entender el hecho de que Fernando renunciase a mostrarse en su museo como monarca absoluto, como más tarde lo hará? A lo largo de su reinado y de la guerra, la difusión estratégica de su imagen, la imagen de Fernando, tanto icónica como textual, desempeñó un papel fundamental para afianzar su poder, puesto que fue lo que mejor conocieron sus súbditos. En mi opinión, creo que si decidió no exponer su retrato fue porque consideró que era innecesario. Creo que no sería aventurado afirmar que podemos analizar conjuntamente, por un lado, el edificio reapropiado de Villanueva, por otro, el Museo Nacionalista y, por extensión, el Nuevo Madrid en el que se ubican, en el que se marcan, como varias facetas de un gran retrato metafórico de Fernando VII y de su idea de la monarquía, que con el correr del tiempo se encarnará en su sucesión. Como todos sabéis, en el museo actual no se ha revisado la visión monárquica, católica y nacionalista de la invención retórica de este Prado fernandino. Se ha preservado esta museografía heredada y también se ha contribuido a afianzar una idea muy determinada de España, y basta comprobarlo viendo quién protagoniza el Bicentenario. En las fotografías de la prensa encontramos un testimonio de la vigencia de la máquina cultural fernandina, la precisión continuada de su mecanismo disciplinario. Todo parece indicar que el statu quo actual le hubiera gustado bastante a Fernando VII. El presidente de honor del patronato, el jefe
jefe de Estado y su heredero consanguíneo son la misma persona que se pasea por la performatividad museística del Bicentenario. Pero creo que la deconstrucción crítica que estoy finalizando ahora puede ser una reflexión útil para intentar reconvertir esta institución en un ente verdaderamente democrático, un ente adaptado a una realidad nacional muy diferente de la del siglo XIX, nada monárquica, una realidad con otras prioridades, otras luchas y otras inclusiones. Y como bien dice Carol Duncan, el espacio de los museos de arte, por marginal que parezca, es un espacio por el que merece la pena luchar. Muchas gracias.